Y en medio de toda esa realidad, el Padre volvía a golpear nuestras puertas y nos decía que la única forma de ser transformados es seguir pasando por un proceso de muerte, por un proceso de entrega, por un proceso donde haya adoración. En medio de la actividad, en medio de las responsabilidades, en medio de lo que muchas veces tu vida está armada con respecto a la rutina, ahí se encuentra el Padre anhelándote, deseándote, no pidiéndote que hagas nada más que simplemente puedas detenerte a sus pies, puedas aprender a amarlo en la intimidad, dejes de lado las obligaciones, dejes de lado aún los recursos, las necesidades y puedas enfocarte en poder lavar sus pies, en poder reconocerle, en poder determinar aún todas las cosas que continuamente quieren levantarse en tu vida para que vos seas tu propio Dios, que quieren levantar tu orgullo, que quieren levantar tu egoísmo, que quieren levantarte a vos como el centro. ¿Y sabes qué? Hay dos cosas que el Padre no tolera. El Padre no tolera que nos pongamos en el lugar de Él, como tampoco el Padre tolera compartirnos con otras cosas. Por eso muchas veces en nuestro corazón estamos divididos. Por eso muchas veces en nuestro corazón, muchas veces hay un montón de otras cosas y el Padre solamente se debe conformar con el momento de lucidez que podamos tener, donde podamos acudir a Él, donde ya no sea importante mis necesidades, donde ya no sea importante lo que yo deba hacer, donde lo único importante sea que yo pueda permanecer en la quietud de su presencia, contemplándole, aprendiéndole a amar, adorándole, permitiéndole que cuando yo menguo, Él crece, cuando yo me rindo, Él se establece, cuando yo bajo, Él se hace grande en mí. Y a través de esa realidad, todo lo que pareciera ser un lindo cuento, la teoría se transforma en una realidad. Lo invisible se hace muy visible y el reino de los cielos se acerca en medio de aquellos que a través de todo el ritmo y de todo lo que sucede en su entorno y alrededor determinan apartarse y permanecer en quietud delante de Él. Es ahí donde el Padre se manifiesta, es ahí donde el Padre irrumpe, es ahí donde el Padre viene con su poder y con su presencia y transforma absolutamente todas las cosas. Por eso es importante que podamos tomar conciencia de que lo único que tenemos para darle al Señor es nuestra adoración. No importa ni va a cambiar nada que te quejes. No importa ni va a cambiar nada que demuestres mucha firmeza, mucha rudeza, muchas veces oponiéndote a lo que Dios dice. Porque al fin y al cabo, tu pelea muchas veces ni siquiera es con la iglesia, ni siquiera es con el pastor, ni siquiera muchas veces es con el enemigo que te quiere sacar, sino muchas veces tu pelea es con Dios mismo y con vos mismo, por no quebrantar aquellas cosas que hoy son de impedimento delante del Padre, por entender que hay que hacer, pero conformarnos a dejar a Dios en una estructura religiosa y mental, donde sabemos cómo es, pero no lo vivimos, donde sabemos por dónde ir, pero no lo hacemos, donde sabemos dónde lo encontramos, pero nunca acudimos a ese lugar. Y en medio de esa realidad, el Padre nos anhela, el Padre nos desea, el Padre nos espera. Pareciera ser como que el Padre debería quitarnos todo para que nos demos cuenta que lo único y más importante que tenemos en nuestras vidas hoy es Él. Es Él. Y que lo único que Él pretende no es lo que nosotros podamos hacer para Él. Lo único que pretende es que nosotros podamos permanecer en Él y Él en nosotros. Por eso titulaba el mensaje de hoy: sigamos subiendo, donde lo invisible se transforma en visible. Muchas veces creemos, quizás un término mal empleado por nosotros es creer que a veces Dios baja y Dios nos permite quizás ver o entender cosas, cuando en realidad, cuando nosotros dejamos de lado el hombre natural, lo que Dios permite es que nuestro espíritu se eleve y podamos ser uno con Él. Que nuestro espíritu se eleve donde Él habita, donde Él mora, y que a través de esa realidad espiritual podamos ver. Por eso me llama mucho la atención porque a lo largo de mi vida hay cosas que no he podido percibir, porque la palabra es clara: el hombre natural no percibe las cosas espirituales.
Y tenemos una mente muy griega, tenemos una mente muy humanista, tenemos un factor cultural muy estricto con respecto a querer entender y necesariamente tener que hacer algo, cuando en realidad el Padre lo único que quiere que hagamos es escucharlo, es permanecer delante de Él, es permitirle que Él trate. Por eso muchas veces podés encontrarte afligido, podés encontrarte en tribulación, podés encontrarte entre la espada y la pared. Sin embargo, lo único que tenés es seguir permaneciendo delante de los pies de papá. Es poder llevar todo eso que te carga, todo eso que te incomoda, todo eso que te oprime, todo eso que hace de vos alguien que vos no sos, alguien que el Padre no ha hecho, alguien que el Padre no está viendo, para que a través de poder permanecer en sus pies, realmente sea su presencia la que nos transforme. Sería muy fácil, sería hasta muy práctico si nosotros naturalmente pudiéramos establecer a través de nuestro discurso, de nuestras palabras, un cambio. ¿Sabes qué fácil sería para mí poder cambiar tu vida desde una palabra? Pero tanto para vos como para mí, lo único que nos va a transformar es la misma presencia del Señor. No nos va a transformar saber de Dios. No nos va a transformar querer demostrarle algo a Dios. No nos va a transformar ni siquiera lo que Él ha determinado que tenemos que hacer. Para Dios no es importante lo que nosotros debemos hacer, sino primeramente que nosotros podamos ser para poder ser y hacer. Si nosotros no somos, no vamos a poder hacer, no vamos a tener un objetivo, no vamos a tener propósito. Necesitamos aprender a ser primeramente, a sabernos hijos, a poder aprender a amar al Padre como Él nos ama, a quitar toda aquella atmósfera de maldición, de tentación, de iniquidad que muchas veces vuelve una y otra vez a oprimir nuestras vidas. Como si pareciera que por arte de magia eso va a desaparecer. Y muchas veces creemos que para poder cambiar eso necesitamos hacer algo para Dios. Hace un tiempo hablaba con mi señora y le preguntábamos al Señor algunas cosas, y una de las cosas que nos dábamos cuenta es que a esta altura del partido, hablando futbolísticamente, ya habría cosas que no deberían suceder. Viendo cómo Dios nos ha traído en este proceso de más de 3 años, viendo el obrar y aún viendo cómo Dios ha establecido palabra y luz sobre esta casa, habría cosas que ya deberían haber sido entendidas y establecidas hace tiempo. Y muchas veces desde ese lugar, entender que lo que yo haga o no haga conforme a lo que escucho, de una u otra manera afecta al cuerpo. Es decir, tanto que no hagas como que hagas. Porque si vos no haces, nos falta algo. Pero de la misma manera, si vos haces y haces fuera de diseño, se filtran otras cosas. Entonces, acá no se trata de simplemente hacer, se trata de que deberíamos entender que a esta altura habría cosas que no deberían pasar, que a esta altura todos deberíamos estar bien, o al menos solucionar las cosas. Yo no digo que no tengamos problemas, no digo que a veces no tengamos días malos, porque de hecho eso es bíblico. Lo que sí digo es que a esta altura ya las cosas deberían encaminarse desde un lugar. Ya no debería haber pecado, ya no debería haber expectativa de muerte muchas veces, sino que deberíamos estar a la altura de lo que Dios quiere hacer y poder desde ese lugar manifestar como cuerpo a Cristo en todo su esplendor. Pero cuando cuando no entendemos eso, muchas veces tampoco entendemos que no podemos dar si estamos en una doble vida, no podemos dar si estamos divididos internamente, no podemos dar si en nosotros. La otra vez el Señor me hablaba y me decía, no pueden salir 2 tipos de agua. Vos no podés adorar y después quejarte. Vos no podés estar en un ámbito de santidad y después consumir impureza. Vos no podés declarar verdad y andar en mentira. Vos no podés establecer gracia y ser egoísta. ¿Por qué? Porque automáticamente cuando el reino de Dios se establece, la plomada del Señor cae en un ámbito de justicia. Y nada de lo que Dios pueda hacer, lo va a hacer primeramente si nosotros que le conocemos no estamos alineados a esa plomada.
si nuestra vida no manifiesta la justicia del Padre. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no vamos a tener problemas? No, lo que quiere decir es que no te podés dar el gusto de quedarte en el problema, de seguir sin resolver, de volver a amedrentarte y dejar que voces que no vienen de Dios se levanten contra tu vida, contra tu casa, contra lo que Dios quiere hacer. Si primero no sé decir que no, luego no voy a poder decir que sí, pero entendiendo que a esta altura debería ser el sí. Ya no debería haber un altibajo de que sí, de que no, de que hoy, sino que deberíamos estar alineados y entender que permaneciendo unánimes delante del Padre, el Padre se manifiesta. Yo sé que el Señor en esta mañana está haciendo algo, como siempre, pero hoy está haciendo algo puntual. Hay algo que el Padre trajo en estos días y el Padre quiere establecer. Muchas veces, por ser naturales, tratamos de entender y de comprender las cosas naturalmente. Y evaluamos las cosas naturalmente. Y les ponemos un rótulo de qué lindo, qué bueno, qué especial momento. Pero muchas veces carecemos de poder ver lo que espiritualmente se suelta y se mueve. Es interesante que el Padre se quiere dar a conocer. Pero de la misma manera que es interesante que el Padre se quiere dar a conocer, muchas veces, mientras el Padre se mueve y muchos lo ven, muchos otros no lo ven. Mientras el Padre se manifiesta, hay gente que ve la manifestación y hay gente que no recibe la manifestación, estando el Padre en un mismo lugar. Entonces, yo sé que el Señor hoy nos va a hablar puntualmente a nuestro espíritu, a nuestro corazón, y en confirmación de lo que el Señor puso en mi corazón en estos días para traerles, hay algo que después vamos a hacer que también pasó mientras adorábamos. El Padre nos hablaba y nos daba una directiva de hacer algo que al finalizar lo haremos, pero primero vamos a establecer la palabra del Señor. Vamos a abrirnos a lo que Dios quiera decirnos. Ahí donde estás, cerrá tus ojos por un instante. Y ahí donde estás, sujetá todo pensamiento y todo sentimiento que en este momento quieran sacarte de este lugar. Ahí donde estás, toma gobierno, toma autoridad. Todo sentimiento, todo pensamiento que en este momento te quiera distraer, sujetalo en el nombre de Jesús. Padre, en esta mañana declaramos que todo espíritu, toda alma y todo cuerpo en este lugar se sujeta y se alinea a recibir tu verdad. Señor, toda distracción, todo cansancio, toda molestia, todo impedimento para recibir tu verdad, en este momento en el nombre de Jesús lo desactivamos. Desactivamos todo bloqueo, desactivamos todo bloqueo en el nombre de Jesús. Desactivamos en esta hora toda oposición a tu verdad, Padre. Y establecemos la libertad que desde la adoración ha sido soltada en esta casa y en nuestras vidas. Señor, apertura de nuestras emociones, apertura de nuestra mente. No para entender esto desde lo mental, sino para poder absorberlo desde lo espiritual, siendo tu espíritu sobre el nuestro, Padre. En el nombre de Jesús nos disponemos a recibir lo que vas a soltar para mi vida en esta mañana. Gracias, papá. Amén. Podemos ver en este inicio de este camino, este momento que vamos a compartir, cómo el Señor Jesús, antes de tener que pasar por lo que debía pasar, eligió un momento, eligió un lugar donde Él iba a establecer intimidad, donde Él iba a compartir con los suyos. Es así que podemos ver que el momento más cercano de Jesús en su paso por la tierra con sus discípulos aún tenía un diseño y aún tenía un lugar específico y correcto. Por eso la palabra del Señor cuenta que a 2 de los suyos les dio indicaciones específicas de cómo debía ser el lugar, de cómo debía prepararse el lugar para poder luego tener un tiempo de intimidad, una intimidad absoluta, una intimidad
en niveles más profundos. Dice la palabra del Señor en Lucas 22. Él les dijo: he aquí, al entrar a la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad allí. Es interesante que leyendo esta historia de la palabra de Dios, podemos ver cómo sus discípulos, estos dos, correspondieron a las indicaciones que el Padre les había dado para poder preparar ese lugar de intimidad. Y ese lugar de intimidad, conforme a cómo el Padre lo pidió, generó y estableció quizás las palabras más dulces y más tiernas que hayamos escuchado de Jesús en la tierra. Dice Lucas 22:15, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Perdón. Podemos oír, podemos entender las palabras detrás de las palabras. ¿Cuánto he deseado? Es como si una voz en este momento se levantara y viniera sobre tu vida y nuevamente el Padre te dice: cuánto deseo estar con vos. Cabezón, cabezona, ocupado, afanado. Cuánto deseo estar con vos. Jesús desea cenar con nosotros. Es su anhelo. Él, como un padre amoroso, se desgarra en amor por poder vivir momentos de intimidad, por poder desarrollar una relación íntima, fuera de todo ámbito cúltico, fuera de todo momento congregacional. Muchas veces la poca intimidad con el Padre nos ha llevado a hacer de un momento como hoy un momento donde quizás es determinante para nuestras vidas, al punto de que, oh Dios, hace algo, no sé qué pasa de mí, cuando en realidad lo que sucede en el momento que nosotros nos congregamos es poder establecer un empoderamiento a través de lo que cada día cada uno de nosotros vivimos. La casa del Señor está compuesta por familias. Dios primero viene por la familia, viene por tu casa, viene para que tu casa sea empoderada, para que tu casa sea una casa de luz, para que tu casa sea una casa de adoración. Y al poder juntarnos todos como familia, podamos empoderar y ensamblar la presencia de Dios. Y que en el momento que nosotros estamos acá adorando, las calles de esta ciudad puedan ser recorridas por ángeles que traen paz, que traen salvación, que traen sanidad, que traen verdad. Dios no necesita que yo evangelice, Dios necesita manifestarse en mi vida, necesita que nosotros le adoremos, y esa voz de adoración va a traer la manifestación de los hijos que Él ha determinado para este lugar. Pero muchas veces nos cuesta entender que el Padre nos desea y andamos afanados, preocupados, queremos estar ocupados, queremos tratar de entender, queremos hacer todo matemáticamente, esto acá, esto allá. Y ¿sabes qué? Muchas veces el Padre no nos puede manifestar el cuadro completo porque sabe que lo primero que vamos a hacer es hacerlo a nuestra manera, es acomodar nuestra seguridad. Y Él no desea que vos hagas las cosas que Él quiere hacer en vos a tu manera. Él lo que quiere es que vos te mueras para que Él pueda hacer lo que Él quiere, de la manera, de la forma, en el lugar y en el tiempo.
correcto, siendo que Él es creador y Él sabe. Entonces muchas veces necesariamente tiene que haber una ruptura para que todo lo que muchas veces nos permite estar en un ámbito de indiferencia, de dureza, de apatía, porque muchas veces pasa esto, sabemos las cosas, pero permanecemos ahí, yo sé, y nada. A Dios no le interesa que vos declares que sepas, a Dios le interesa que vos te quebrantes, que vos te rindas. Decía Pablo, todo lo que tengo lo doy por perdido. ¿Vos crees que para Dios es importante un título? ¿Para vos es importante una posición? ¿Vos crees que a Dios lo podés comprar con lo que vos lográs, con lo que tenés, con la popularidad, con lo que la gente opina de vos? El Padre no necesita de eso. Al Padre no le interesa eso. Al Padre le interesa tu quebranto. Al Padre le interesa tu disposición, tu entrega. Y en la medida que eso no ocurre, muchas veces Él tiene que estar ahí intentando con lazos de amor volver a traerte. ¿Por qué? Porque sigue habiendo cosas que te desenfocan y te separan fácilmente de su persona. Aún cuando la motivación es para Él. Muchas veces queremos hacer cosas para Él y en el proceso estamos acomodando cosas para Él, pero nos olvidamos de Él. Mi pregunta es, ¿vos crees que vas a llegar al final del proceso si primeramente no lo tenés a Dios? Entonces nace esta frasecita, cuando yo acomode esto, ya voy a servir al Señor. Cuando yo arregle esto otro, el Señor va a contar conmigo. Cuando pase esto, ¿sabes qué? Si hoy en medio de lo que tenés que hacer, Dios no es lo primero en vos, dudo mucho que al final del camino Él lo pueda hacer. Porque al fin y al cabo el que te trae es el Señor, el que te conduce es el Señor. Y si perdemos de vista al Señor, no tiene sentido nada de lo que podamos hacer. Por eso Él debe ser lo primero. Por eso Él tiene que ser establecido. Por eso que muchas veces no nos sirve el argumento de que no, yo estoy acomodando esto y ya el Señor va a ver. Y mientras tanto, ¿qué? ¿Qué le decimos al Señor? ¿Aguanta unos meses para poder cenar con fulano o con mengano? ¿Aguanta unos meses para poder tener momentos de intimidad porque el hermano está muy ocupado, tiene muchas cosas por solucionar, tiene muchas demandas? Él desea cenar con nosotros. Es su anhelo estar cerca de nuestras vidas. Es su anhelo compartir con nosotros. Es su anhelo poder tener momentos de intimidad. Muchas veces como papá nos toca pasar por situaciones donde a veces son de dolor. Donde quizás un hijo se te enferma, quizás hay situaciones o circunstancias que no son las más lindas y nos toca atravesarlas. Y uno como papá está. Pero también son más los momentos donde vos reís, donde vos compartís, donde vos jugás, donde vos establecés con ellos ese vínculo. Y con Dios pasa lo mismo. Dios anhela cenar con vos. Él anhela reírse, Él anhela compartir, Él anhela que vos puedas en intimidad conocerle, que vos puedas en intimidad aprender de Él. Esa noche en esa habitación se produjo uno de los instantes más significativos y cercanos del Hijo de Dios con el hombre en la historia de la humanidad. Dice que el Padre, cenando, se levantó, sacó un recipiente y lavó los pies de los suyos. En medio de querer cenar con ellos, no solamente preparó el lugar, ese lugar de intimidad, sino que dice que en medio de esa situación Él se levantó y lavó los pies de sus discípulos. Podemos ver en el Padre su amor. Podemos ver cómo Él anhelaba ese momento. Hay algo interesante que me llama mucho la atención. Aún lavó y amó a Judas, que seguía con ellos ahí. Aún sabiendo que Judas lo iba a traicionar, Él lo amó. Él lavó sus pies. Y es esa realidad la que el Padre en la intimidad quiere establecer sobre nuestras vidas. Porque
Si yo te preguntara, dentro de lo que es el servicio, ¿estás dispuesto a amar, a bendecir a aquellos que aún pueden llegar a traicionarte? ¿Amás y bendecís a aquellos que te maldicen, a aquellos que te persiguen, a aquellos que muchas veces te cuesta tolerar? Ahí lo tenemos al maestro estableciendo esto. Podemos ver cómo Juan, siendo el discípulo amado, nos va contando la historia. Ellos ahí, el maestro irrumpe, saca el recipiente, lo llena con agua y comienza a recorrer como un acto de mayor intimidad los pies de sus discípulos en amor hacia ellos. ¿Existe algún acto mayor que este? Solo el imaginar lo que el Padre hizo nos trae sanidad, nos trae libertad. ¿Podés amar? ¿Podrás amar? ¿Podremos amar a quien te va a traicionar? Jesús ama a sus enemigos. Él los sirve y le lava los pies. Esto es lo que hizo con Judas. Debemos servir en esta tierra aún a aquellos que te aborrecen y no lo merecen. Luego, al hacer esto, dice la palabra de Dios en Juan 13: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Al finalizar este incomparable, este tremendo acto de amor, dice que Jesús partió el pan y lo compartió. Y dice que tomaron el vino y lo compartieron. Dice Lucas 22, 19, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Yo quiero en este momento que podamos entender esto. Por eso es importante que no te distraigas. Que podamos entender esto. Fíjate la declaración que hace el Padre. Yo me lo imagino de esta manera. El Padre viene, parte el pan, establece el vino como su sangre y Él les dice algo así: esto que voy a hacer es por vos, es por ustedes. Esto que voy a hacer es por ustedes. No lo hago en vano, no lo hago porque no tengo otra cosa que hacer, lo hago porque los amo. Esto que voy a hacer es por vos. Esto que voy a hacer es por ustedes. Y pensando en esto, entiendo que sigue siendo el anhelo de Dios poder habitar en la intimidad, poder mirarte cara a cara y decirte cuánto te ama, y decirte lo que Él ha diseñado, y decirte lo que Él tiene preparado, y poder desde la intimidad conocerle, pero no como una experiencia aislada. Muchas veces la ausencia de Dios hace que debamos buscar auxiliares que nos puedan tirar a algún centro con respecto a lo que el Padre tiene para nosotros, como si no tuviéramos acceso al Padre. Muchas veces buscamos al pastor como intermediario, hacemos del pastor Dios, cuando en realidad vos y yo tenemos la misma necesidad de ir al Padre y conocerlo y experimentarlo cara a cara. Poder conocerle, poder escucharle, poder tener ese encuentro íntimo. Imagino la intimidad que había en ese aposento alto para que Juan se recostara en el pecho
del maestro. Un ámbito de confianza absoluta. Y ahí estaba Juan, tiradito, apoyadito en el pecho del maestro, disfrutando una cena íntima, disfrutando de la intimidad, donde el tiempo se detiene, donde los afanes y las necesidades pasan a un quinto lugar, donde lo único que realmente es importante es estar con Él, es escucharlo, es experimentarlo, es entender que aún no hay nada más puro, no hay nada más pleno, no hay nada más contundente que su misma presencia. Quizás durante mucho tiempo pensaste que lo que vos necesitas es un mejor ingreso económico. Quizás mucho tiempo pensaste que necesitas tener libertad financiera. Quizás muchas veces pensaste que si tuvieras una familia las cosas serían diferentes. Quizás muchas veces creíste que si este o aquel problema se hubieran resuelto, tu vida sería plena. Quizás hoy lamentás los errores que cometiste y te proyectás creyendo que ya no hay nada por hacer porque no podés volver el tiempo atrás. Sin embargo, todo eso no proviene del Padre. Y el Padre nuevamente golpea a tu puerta y te dice: lo único y verdadero que vos necesitas es a mí. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y golpeo y busco, insisto, intento, me esfuerzo para tratar de llamar tu atención. Lo único que el Padre anhela es a sus hijos. El aposento alto es el lugar donde Dios te abraza, donde Él lava tus pies y recostado en su pecho puedes escuchar cuánto te ama. Es el lugar donde un evangelio lejano se convierte en algo muy personal, donde lo inmenso, lo eterno, lo invisible se vuelve cercano, se vuelve visible, se hace real. Es allí donde sientes convicción que no eres un número de miembro más en una institución, sino un nombre que está escrito en su corazón. Un nombre que está escrito en su corazón. Dios no hace nada por casualidad. Dios no se equivoca. Dentro de su propósito divino, Él intenta por todos los medios hacernos parte. Y muchas veces lo logra y otras tantas no. Porque sigue habiendo cosas que nos hacen mirar fuera de Él. Sigue habiendo cosas que nos hacen mirarnos primero a nosotros y después a Él. Sigue habiendo cosas que son más entronizadas que Él. A veces la comodidad, a veces la seguridad, a veces el orgullo, la independencia. Cuando en realidad lo único que perdura en el tiempo sigue siendo a través de Él. Finalmente el Padre va a la cruz. Todos sabemos lo que sucede. Conocemos ese Calvario. Por infinidad de veces hemos recibido la información de lo que sucedió allí. Por unos días, cuenta la palabra de Dios, que hay silencio en la tierra. Sus discípulos, como era de esperarse, se entristecen. Otros, como también es de esperarse, dudan de lo que dijo, dudan de lo que pasó, dudan de Él. Otros lo niegan. Otros lo niegan. Dicen no haberlo conocido, dicen no haber estado con Él. Sin embargo, dice que Él muere, dice que Él resucita, dice que Él vence a la muerte. ¿Y qué pasa? Vuelve a presentarse una vez más delante de ellos. ¿Recuerdan esto? Dice que Él muere, resucita, vence la muerte y se vuelve a presentar delante de ellos. Y el Señor es tan amoroso que dice que en esos días compartidos, a algunos les quitó las dudas, a otros
Les mostró las heridas. Hasta les cocinó ahí en la playa unos pescaditos. Dice que el Señor, siendo tan amoroso, volvió a los suyos, volvió a establecerse. Durante los siguientes 40 días, Jesús apareció a sus discípulos. Fueron 500 personas a la misma vez que escuchaban acerca del reino a través del Cristo resucitado. Sin embargo, antes de dar comienzo al movimiento de poder y manifestación del reino más trascendente de la historia, dice la palabra del Señor que debían esperar la promesa del Espíritu Santo. Antes que todo volviera a iniciarse, antes de que todo volviera a ser revolucionado como nunca antes, ellos tenían que esperar la promesa del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en Hechos: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y entrados, subieron al aposento alto. ¿A dónde subieron? Al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En otras palabras, lo que el Padre les estaba diciendo es: esperen. Hay algo pronto a caer, hay algo pronto a manifestarse, hay algo que va a pasar, que va a suceder, que va a cambiar el destino de miles de vidas. Pero deben esperar, deben permanecer. Van a poder recibir algo sobrenatural para poder cumplir la misión divina, que es ser testigos, que es manifestar la imagen del Dios vivo a todas las naciones, en todo momento y en todo lugar. Es un tiempo quizás donde a veces no alcanzamos a percibir la dimensión de lo espiritual, pero no necesitamos muchas veces ser entendidos en las cosas que suceden. Mucho menos necesitamos ser entendidos en las cosas que muchas veces nos son afrentas, como para poder entender que hay un tiempo que Dios está estableciendo y Dios está alineando a hijos que se atrevan a darlo todo por Él, para poder manifestar el mayor de los avivamientos, donde lo invisible sea visible por doquier, donde el poder de Dios no se pueda contener, donde realmente lo que Cristo vino a hacer se pueda plasmar en tiempo y forma conforme al corazón de Dios. Ahora, ¿cuál es el lugar que ellos eligen para esperar la promesa? ¿Cuál es el lugar que ellos eligieron para esperar las promesas? Leíamos recién que es el aposento alto. Es una habitación, un lugar de intimidad. El aposento de la intimidad, de la búsqueda, de la relación. El lugar de la máxima intimidad entre Jesús y los suyos es el mismo lugar de máximo poder y unción. El lugar de la intimidad es el lugar de poder. El lugar de la intimidad es el lugar de poder. Mientras el Señor nos va hablando en esta mañana, empezá a visualizar por qué te cuesta tanto buscar a Dios. ¿Por qué el enemigo no quiere que vos permanezcas en quietud?
¿Por qué el enemigo traba tu tiempo con Dios? ¿Por qué el enemigo te da tareas? ¿Por qué el enemigo te roba el tiempo? ¿Por qué el enemigo activa la ansiedad? ¿Por qué el enemigo te llena de preocupaciones? ¿Por qué el enemigo desde la razón te deja más contento? Porque mientras todo eso sucede, no hay aposento alto, no hay intimidad, no hay búsqueda, no hay una relación que se cultive. Y si no hay una relación que se cultive, no hay un propósito para que el poder y la unción se manifiesten. ¿Vos crees que el poder y la unción simplemente es porque el Padre dice, tengo 3 por 1, ¿quién lo quiere? El poder y la unción sin propósito, sin misión, destruye. Destruye familias, destruye ministerios, destruye pastores. Porque todo lo que Dios te lo da para algo, te lo da para comisionarte algo. El problema es que hemos creído que solamente las cosas tienen que ser para mí, que yo lo quiero para mí, para sentirme bien yo, para que digan qué hombre de poder, qué lindo. Es como si fuera que Dios se glorifique, pero que sea a través mío. En el aposento alto es donde aprendemos a morir, es donde Dios puede tener la posibilidad de seguir rompiendo y quebrantando aquellas cosas que hoy lo limitan, aquellas cosas que hoy te dividen de Él, aquellas cosas que hoy te comparten con el Padre. ¿Querés recibir poder y unción para manifestar el reino? ¿Queremos recibir poder y unción para manifestar el reino? Bueno, ya sabes dónde tenés que esperar. Ya sabes dónde tenés que esperar y permanecer. En la habitación del amor, en la habitación de la intimidad, en la quietud, en el desarrollo de esa presencia manifestada. Estarás allí, estaremos allí, buscándole, adorándole, amándole, conociéndole, adorándole, hasta que un momento, en algún instante, su gloria va a caer, su poder va a descender y Él va a transformar todo, y Él va a cambiar todo. El cielo se abrirá y vas a recibir la luz y el poder para poder manifestar su reino en todo momento y lugar. Amén. Sin embargo, hay algo que es poderosamente llamativo. Dice que el Señor llamó la atención de 500 personas. Dice que 500 personas pudieron escuchar las directivas del Cristo resucitado. Pero dice que solamente 120 recibieron la promesa. Es decir, 500 escucharon lo mismo, pero solamente 120 recibieron la promesa. La pregunta es, ¿qué pasó con los otros 380? ¿Qué sucedió con los otros? ¿Es posible que muchos sean llamados y pocos los escogidos? ¿Es posible que muchos tengan promesas sobre sus vidas y pocos la reciban? ¿Es posible que solo una minoría pague el precio del aceite de la intimidad en el aposento alto, esperando en oración y adoración? ¿Es posible? ¿Es posible, mi hermano? Creo que a esta altura ya sabes la respuesta. Creo que a esta altura ya sabes la respuesta. Jesús no le dice el día exacto en el que el Espíritu va a descender con fuego. Dice que Él solamente les dijo dentro de no muchos días. ¿Sí? Si nosotros pudiéramos tener la posibilidad de que esa situación, de que esa experiencia fuera hoy en nosotros, si nosotros hubiéramos estado en ese lugar, me imagino cuál hubiera sido nuestra actitud. Señor, bueno, qué lindo lo que vas a hacer, pero decime cuándo. No, viste, pues me toca organizar. Tengo mucho trabajo, los nenes me dan trabajo, les tengo que hacer la comida. Y es un culto repoderoso.
Y no me lo quiero perder, porque vas a descender con poder y quiero estar. Decime, Señor, ¿cuándo? Dice que el Señor no les dijo cuándo. Les dijo que no faltaba mucho nomás, pero que debían esperar y permanecer mientras eso estaba por ocurrir. Jesús no les dio fecha, solo dijo esperen. Creo que aún la pregunta correcta no sería ni es cuándo. Creo a mi entender que la pregunta correcta sería dónde, porque muchas veces esperamos el cumplimiento de promesas en el lugar equivocado. Muchas veces no recibimos porque estamos en el lugar equivocado. Aún esperando, esperamos en el lugar equivocado. Por eso creo que la pregunta sería ¿dónde? Para poder estar en el lugar correcto. El aposento alto es el lugar donde se reciben las mayores promesas celestiales. Los que permanecen y perseveran en el lugar del amor y la intimidad, tarde o temprano, recibirán las promesas del Padre. ¿Quiénes? Los que permanecen. ¿Quiénes? Los que permanecen. Los que se la bancan. Los que pagan el precio. Los que no se dejan amedrentar. Los que no se corren. Los que no abandonan. Los que no meten excusas. Sino los que permanecen y perseveran. Seguramente a lo largo de esos 10 días, muchos de los que estaban ahí, gracias, se fueron bajando, fueron descendiendo. Desde el momento que dice que eran 500 y solamente 120 permanecieron, hubo un numerito mayor que desistió. Hasta que la presencia de Dios, la promesa del Espíritu bajó. ¿No? Y puedo imaginarme algunas preguntas como decir, che, esto es una pérdida de tiempo. Yo no quiero estar acá encerrado todo el día. Qué aburrido. Qué pérdida de tiempo. Mejor me voy a hacer mis cosas, me voy a trabajar, voy a hacer algo. ¿No? Y dice que ahí estaban los que habían recibido la promesa y tenían que perseverar sin saber cuándo, a los que poco a poco empezaron a desistir y empezaron a apartarse, empezaron a alejarse, empezaron a correrse. Así vemos día a día cómo muchos van saliendo del camino del Señor por no esperar el tiempo correcto en el lugar correcto. Cerra tus ojos por un instante. Escucha esto que el Señor te va a decir en este momento. Dios te dice en este momento que Él está pronto a despertar una generación de valientes que esperan las promesas de poder en el aposento alto, en el aposento de la intimidad, en el aposento de la relación. Son los que perseveran, que no se mueven por resultados, que no se mueven por emociones, sino que se mueven por fe. No saben cuándo, pero saben que algo va a suceder. Y el Señor quiere comisionarte a que esto sea una realidad establecida en tu vida. Recibilo en este momento. Vos sos parte de esa generación. Tus hijos, tus nietos son parte de esa generación. En el nombre de Jesús, Señor, lo declaramos. Amén. Y pasó algo en toda esa situación. Cuenta la palabra de Dios que hubo un de repente. Que de repente algo pasó. Ahora, imagínate, hagamos de cuenta esta situación. Hagamos de cuenta que el Señor viene hoy
para poder ponernos en perspectiva. El Señor viene hoy y dice, bueno, casa, en no muchos días yo voy a descender con el Espíritu Santo y voy a hacer una obra sin precedentes en ustedes conforme a la misión y al propósito que tengo. Lo único que les pido es que hasta que eso pase puedan esperar y puedan permanecer en el aposento. Y nos da indicaciones. Entonces, todos nosotros, ¿qué hacemos? ¡Wow! Vamos a preparar todo. Vamos a acomodar la silla, limpiar. Vamos a acomodar las cortinas, preparar las paredes. Entonces, nos reunimos, ¿no? El primer día acomodamos todo con la expectativa, con la fe. ¡Qué bueno, qué lindo! El Señor va a hacer algo. ¡Wow! Tremendo, tremendo, no doy más. Quiero que el Señor se manifieste. Pasa el primer día. Crecen las expectativas de lo que va a suceder. Otros entran en quebranto, empiezan a tomar dimensión y empiezan a confesar, se empiezan a quebrantar, empiezan a rendir cosas. Y siguen permaneciendo. Llega el tercer día y están ahí, sin saber cuándo, creyendo que puede ser hoy. Y buscan, claman, adoran, cantan salmos. Llega el cuarto día, están con las expectativas a pleno. Uno levanta y dice, me parece que es hoy. Anoche tuve un sueño mientras estaba acá adorando y me dijo que es hoy. Y todo, hoy es el día. Y estamos ahí con toda la expectativa, con toda la ansiedad de que eso que iba a suceder irrumpa, se establezca. Pasa el cuarto día sin nada, llega el quinto. Al despertar, vemos que muchos de los que estábamos acá ya no están. Arrancamos 500 y empezamos a contabilizar que falta gente. Es decir, algunos se bajaron, se mandaron a mudar. Los que se bajaban podían verse, los que salían por la puerta podían verse con una sonrisa irónica, como diciendo, están todos locos, esto es una pérdida de tiempo, acá no va a pasar nada. Llega el sexto día, quizás un día difícil. ¿Viste de esos días que pareciera ser que las oraciones no pasan ni el techo ni las ventanas? Y pareciera ser que lo que menos sucede es que Dios te escucha. Obviamente esto desanima. Y si andamos por vista, más aún, porque empezamos a notar que cada vez somos menos. O sea, las oraciones no suben, parece que no pasa nada y nos sigue faltando gente. Se nos siguen cayendo soldados. Llega el séptimo día y se dan cuenta que los que quedaron están en un mismo espíritu. Que los que están en un mismo espíritu. Y ese mismo espíritu los lleva a adorar, los lleva a clamar, los lleva a poder establecer un momento para Dios. Pasa ese día y llega el octavo, donde se ponen nostálgicos y el hecho de acordarse el tiempo vivido con el maestro y lo que había dicho, los llena de expectativas, porque él prometió que iba a venir, que iba a mandar el Espíritu, y está al caer. Llega el noveno día y esta misma situación lo llevó a que la fe creciera, a que la expectativa creciera mucho más. Adorar ya a un punto que ni siquiera cantaban, gritaban, establecían, y era tanto la atmósfera que dice que muchos no durmieron, pasaron toda la noche adorando, clamando. Tan glorioso fue lo que se gestó ahí, que no durmió.
que no durmieron. Y finalmente, Hechos 2, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Dice que el de repente del Señor cayó. Dice que el de repente del Señor irrumpió. Dice que la presencia de Dios se estableció de una manera que todos nosotros podemos leer en el libro de Hechos, cómo Dios inició y cómo esto. Muchas veces no tomamos conciencia, pero ¿sabes qué? Nuestra adoración cambia atmósferas, nuestra adoración cambia personas. Cuando vos podés quebrantarte delante de Dios, lo que se genera no es solamente para vos, no es quebrantarte para que lo más ve que vos te quebrantás, es quebrantarte para Dios, por Dios. Y en el ámbito de adoración, eso traspasa cualquier límite, aún transforma y cambia realidades y personas. Todos los que esperaban en el aposento de la intimidad experimentaron el de repente de Dios. Yo no sé, de verdad, cuáles pueden ser tus situaciones. No sé hoy cuál es tu proceso, no sé lo que te cuesta, no sé contra qué luchás, no sé cómo estás de fe, no sé cómo estás de gana. Pero sí sé algo, que cuando nosotros nos presentamos delante de Dios y le buscamos, Él se nos para y nos dice, hey, escúchame, yo no soy hijo de hombre para mentir. Yo no soy hijo de hombre para mentir. No soy hijo de hombre para no cumplir aquello que he prometido. Por eso es fundamental que si algo vamos a tener como característica es de no cansarnos nunca de adorar a Dios. No cansarnos nunca de buscar. Porque te voy a decir algo. Ese día 10 en el aposento llegó. Y en este tiempo el Señor quiere que vos experimentes ese día 10. Dios quiere levantar una generación que pueda ser establecida en ese día 10. Que pueda ser establecida en la intimidad, en la relación, en lo que se puede establecer en ese lugar de relación, en ese lugar de quebrantamiento, en ese lugar donde le reconocemos y reconocemos todo aquello que en perspectiva de Él no está bien en nuestras vidas. Y mientras nosotros menguamos, Él crece. Y mientras nosotros nos bajamos, Él se hace grande. Mientras lo que se quiere levantar en nosotros por sobre Él y se quiere activar, es confrontado y es quitado por el simple hecho de reconocer una vez más como el único digno, como la autoridad máxima, como aquel que por su misericordia y gracia una vez más nos permite tener acceso, una vez más nos da una nueva oportunidad, una vez más se manifiesta y se revela delante de nosotros. Si hace tiempo que estás esperando alguna promesa de Dios, te preguntaste cuándo llegará ese día, el Señor te dice que antes de preguntarte cuándo, puedas preguntarle dónde. ¿Dónde es que debes esperar? ¿Cuál es el lugar? Dios quiere que experimentemos el día 10. Por eso nos viene llamando a la intimidad. Por eso nos vuelve llamando a la intimidad. Hace 3, 4 semanas esta parte que hablo con el Señor y me habla lo mismo. Desde otro lado, cuando pareciera que ya está cerrado el tema, siempre encuentra algo por fuera. No es un juego, no es una religión. Es algo real, el Padre te anhela. ¿Tan ocupado estás?
¿Tan ocupado estás en tu propia vida que no hay lugar para el Padre? Quizás algún domingo, pero después no, porque estoy cansado, porque no puedo. En esa actitud del aposento alto es que vamos a recibir la unción y el poder para manifestar su reino. Podemos ver en la palabra de Dios cómo Pablo y Silas experimentaron el de repente de Dios. Dice que fueron metidos a la cárcel injustamente. Y dice que a medianoche ellos comenzaron a adorar. Dice que los demás que estaban ahí los escuchaban. ¿Te acordás de esta historia? Y es interesante ver que ellos no desistieron por estar en cárcel. No desistieron por los barrotes que tenían adelante. No desistieron por los grilletes, por las cadenas. Dice que ellos persistieron, perseveraron. Y dice que adoraban. Hechos 16 dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantando himnos a Dios, los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Dice que hubo un de repente en la intimidad, en la adoración, en la búsqueda, en el quebrantamiento. Se establecen los de repente de Dios. Cierra tus ojos nuevamente. Oh, santo eres, Señor, santo. El Señor sigue hablando en esta mañana. Y una vez más, en este momento, mira hacia tu vida, hacia mi vida y nos dice que no importa cuán grandes sean tus cadenas, que no importa cuán fuerte puedan ser los barrotes de esa cárcel. Quizás sea un pecado no confesado, sea un pecado oculto. Quizás sea una deuda que te tiene esclavo. Quizás sea una crisis familiar. Quizás sea una enfermedad que ha golpeado la puerta de tu casa. En esta mañana el Señor te dice que si buscas su rostro en intimidad, va a acontecer un de repente. Va a acontecer un de repente. Y no importa el tamaño, no importa la dimensión, no importa cuántos estén contra tu vida, porque Él está con vos, porque Él está de tu lado, porque Él como poderoso guerrero va adelante y pelea a favor de vos. Por eso Él vuelve a decirte que busques en intimidad, que le busques en adoración, que permanezcas ahí en humildad, quebrantado, porque va a llegar ese día 10, porque va a llegar ese día donde algo fuera de lo natural va a ocurrir y va a cambiar las cosas para siempre. Lo declaro en el nombre de Jesús. Lo declaro en el nombre de Jesús para esta casa, para tu vida. Amén, Señor. Te decía recién que algo tremendo fue que la adoración de estos dos no fue solamente algo que los nutrió a ellos, sino que afectó a todos los que estaban. La adoración de Pablo y Silas afectó a todos los que fueron parte de ese momento. Mira qué tremendo lo que se desata y lo que se establece cuando nosotros nos disponemos a quebrantarnos en el lugar correcto, en el lugar del aposento. Por eso es necesario que podamos aprender y que podamos entrenarnos en una cultura que nos haga adoradores, que podamos adorar acá,
que podamos adorar en casa, que podamos adorar en el trabajo, que podamos adorar en la calle, que podamos adorar en la plaza, porque la adoración, la verdadera adoración, trae libertad a aquellos que la escuchan. Trae libertad a aquellos que la escuchan. A veces queremos resolver la vida con palabras, a veces queremos traer a la gente a la iglesia. Adorá, adorá. Establece un ámbito de adoración y vas a ver la mano de Dios en toda su dimensión. Isaías 40 dice: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Dice el Salmo 40, la adoración trae liberación del poder de Dios. La adoración trae liberación del poder de Dios. Nunca dejes de adorar, porque a Dios le toma un instante activar lo que al diablo le toma años paralizar. Es un instante, es un momento, es un de repente, y todo vuelve a ser transformado y todo se vuelve a alinear al diseño original que el Padre ha establecido sobre tu vida. Por eso desarrolla en tu vida las actitudes que estos 120 modelaron en esos 10 días para recibir las gloriosas promesas de Dios. Podemos ver que tuvieron fe y expectativa. ¿Qué significa eso? Esperar lo mejor cada día, esperar que algo glorioso suceda cada vez que adorás, aguardando sus de repentes. Y si no es hoy, será mañana. Y si no es mañana, será pasado. Pero mientras estén las vasijas, el aceite no va a cesar. Mientras haya adoración, mientras haya búsqueda, es inminente que el de repente de Dios caiga, que Dios te visite. La fe determina los resultados. La fe determina los resultados, no los resultados la fe. Por eso no andamos por vista, sino que andamos por convicción, por fe, por confianza. Dice que otra de las cosas que estos 120 tenían como actitud es que estaban unánimes y juntos con el resto del cuerpo de Cristo. Esto es otra clave para que las promesas de Dios lleguen. La palabra unánimes habla de tener un mismo sentir, y estar unidos implica compartir nuestra vida cotidiana. Dios nos creó como un redil, Dios nos creó para andar en manada, Dios nos creó para que podamos permanecer como su cuerpo en unidad. Estaban unánimes, juntos. El diablo primero te separa de Dios y después te separa de tu casa, de tu prójimo. Por eso no es lo mismo estar juntos o andar juntos que tener un mismo sentir. No es lo mismo que podamos estar todos nosotros hoy acá, que realmente podamos todos tener el mismo sentir, un mismo espíritu, una misma actitud, un mismo enfoque, un solo Señor, que podamos buscar y perseguir todos juntos una cosa. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El aposento alto tenía un notable sentido de misión y propósito. Un sentido notable de misión y propósito. Ellos tenían que aguardar, tenían que recibir poder, porque había una gran comisión que cumplir, alcanzar el mundo de los perdidos. Estaban dispuestos, escucha esto, estaban dispuestos a dar su vida por esta causa. Es más, si vamos a las Escrituras podemos ver que la mayoría de ellos fueron mártires.
todo por el Padre, por esa causa eterna. Para recibir la unción y el poder, te decía hoy que es necesario tener un propósito. No podemos recibir poder y unción si no tenemos en claro cómo lo vamos a usar. ¿O para qué lo vamos a usar? Solo simplemente para mí, para recibirlo yo, para yo sentirme bien. No funciona así. No se trata de edificar nuestros propios imperios, sino de colaborar con lo que está edificando en la tierra. Escucha esto que es clave, léelo. No se trata de edificar nuestros propios imperios, no se trata de vos, no se trata de mí, no se trata de lo que vos crees que está bien o mal, no se trata de lo que vos crees que necesitas o de lo que vos crees que debería suceder. Se trata de colaborar con lo que Él está edificando en esta tierra, con su obra. Ese es nuestro mayor premio, que Él nos haga parte de algo tan glorioso, de algo tan tremendo. Para finalizar, de redondear esto, creo que a esta altura te has dado cuenta de por qué el enemigo te oprime, de por qué el enemigo te ataca, de por qué el enemigo trae confusión, de por qué el enemigo siempre activa los mismos argumentos para que tu actitud sea la misma ante las mismas decisiones y circunstancias de tu vida, poniendo al descubierto la verdadera motivación, y la verdadera motivación no es el Padre. La verdadera motivación muchas veces seguimos siendo nosotros. El enemigo sabe el potencial que encierra que vos habites en la presencia de Dios. Él sabe el potencial que hay cuando eso pasa. Él sabe el potencial que hay cuando una iglesia se humilla y adora y se quebranta. Por eso que no le gusta, por eso que no quiere, por eso que intenta por todos los medios sacarte de la intimidad, sacarte de ese lugar, de esa visión. Por eso, por generaciones, ha tratado de sacar a los hijos de ese lugar de intimidad, para que no recibas las promesas ni la unción necesaria para cumplir las misiones divinas. Cuenta la palabra de Dios que en el Edén, en el jardín, se disfrazó de serpiente y sacó a Adán y Eva de ese lugar. Satanás sabe cómo y tiene varias formas que él utiliza para intentar sacarnos de ese lugar de intimidad, para intentar corrernos de lo que realmente se desata en momentos de revelación. Pero Satanás no puede hacer nada excepto que nosotros se lo permitamos. Dios nos espera. Es el deseo del Padre darse a conocer. Y aún muchas veces nuestras charlas siguen siendo las imposibilidades de aquellas cosas que no se resuelven. Pero no se resuelven porque no nos quebrantamos. No se resuelve porque nos es más cómodo seguir en el mismo lugar. No se resuelven porque aún muchas veces prefiero no hacer nada antes de hacer algo mal, cuando en realidad el Padre te dice, no se trata de que tengas una convicción de que está bien, no hagas nada para que nada se filtre, sino de que yo te puse con un objetivo, y si vos no te activás, vos me estás privando a mí y al cuerpo de lo que yo deposité en vos. A esta altura, no debería pasar a esta altura, tendrías que estar en la medida que yo te espero, en la medida que yo espero de vos. Resolviendo lo que tenés que resolver, haciéndote cargo de lo que te tenés que hacer cargo, mínimamente, presentándote cada día, quebrantando tu corazón, quebrantando tu egoísmo, quebrantando tu razón, quebrantando tu independencia, derribando toda altivez que quiera levantarse en contra del conocimiento de Dios en tu vida. Y que toda mentira sea disipada, y que todo lo que quiera ser plantado en vos fuera de Dios no tenga lugar, no encuentre espacio. Porque es tanto la revelación y la intimidad con el Padre que no hay espacio para ninguna otra cosa. Por eso los hijos no pecan. Los hijos no pecan porque mentalmente entienden cómo son las cosas. Los hijos no pecan porque al entregarse y permanecer en el aposento alto, la naturaleza del Padre les es impresa en sus vidas. Y estando el Hijo en uno,
No hay otra cosa que el hijo anhele que no sea el padre. Buscale la vuelta que le busques, buscale la forma que le busques, trata de buscar oraciones tipo y gente ungida con respecto a lo que sea en cuanto a sanidad. Pero si vos no te quebrantás delante de Dios, no va a pasar nada. Si vos no te quebrantás delante de Dios, el enemigo te va a seguir oprimiendo. El enemigo te va a seguir mintiendo, el enemigo te va a seguir robando y va a haber áreas de tu vida que no va a poder manifestar a Cristo. Mientras vos considerás que lo mejor que te puede pasar es no tomar lo puro por impuro, cuando en realidad a esta altura el Padre te dice que tu condición tiene que ser siempre pura, que tu condición tiene que ser siempre en justicia alineada. Y cuando venga el llamado, cuanto más tenés que quebrantarte, es cuanto más tenés que adorar, es cuanto más tenés que permanecer en ese lugar. Cerrá tus ojos. Estén todos con los ojos cerrados. Vamos a dejar un instante para que